Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dream Light Valley. Bien, mis amores, pues al fin ha llegado el día de poder mostraros mis tierras olvidadas como Dios manda, bien hechitas. Que como ya sabéis, muchos las tenía más olvidadas que nunca, porque quité lo de Halloween hace ya un porrón y las tenía vacías. Y siempre he tenido en mente en hacer algo exclusivo para Jack Skellington y Sally. Pero además he incrementado una zona muy chula porque, como ya sabéis, tenemos en el juego los cultivos. Me refiero a los árboles y los setos frutales que tenemos para recoger. Que yo esto lo tenía hace poquito en mi bosque de la valentía, pero como lo he cambiado todo y lo he puesto todo de Alicia en el País de las Maravillas, que por cierto tenéis el tour en el canal, si queréis pasar a verlo. Pues claro, lo quité de allí y el único sitio que tenía yo espacio para poder ponerlo era en las tierras olvidadas. Pero creo que queda bastante chulo. Bueno, vamos a empezar el tour y obviamente tenemos que empezar por esta zonita de aquí que le he hecho también a Merlín, al mago Merlín. Merlín también lo tenía antes en el bosque de la valentía, pero pues me lo llevé de allí. Y como ya Scar me lo llevé a la Ring Time porque hice una zona espectacular también de todo dedicado al Rey León en la Ring Time, pues me lo llevé para allá. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, porque fijaros qué rinconcito más chulo le he hecho a Merlín, a la biblioteca de Merlín. Por aquí le hemos puesto la espada de Excalibur, que tengo que decir que la idea la he sacado de Azahara, que fui el otro día a su valle cuando hicimos la visita a los valles y me gustó mucho la idea. Y bueno, la he incrementado. Pero bueno, pues le he puesto aquí su cenador con el catalejo este para ver las estrellas, sus libros, estas setitas luminosas que creo que le dan un toque muy chulo. La fuente está de aquí del medio, que es así como con estrellas y tal. Todo el conjunto este le he puesto las columnas, las farolitas y tal. Y bueno, tampoco es que le haya hecho muy una cosa del otro mundo, pero creo que queda bastante chulo y me queda bien para yo poder pasar por todos lados, ir a la roca esa de ahí y acceder bien a todos sitios por si nos viene alguna misión de estas de buscar y todas estas cosas. Bueno, y el detalle de las cascadas que creo que queda bastante chulo. Creo que queda muy guay aquí. Bueno, vamos a lo que vamos, a las tierras olvidadas, a ver qué os parecen. Bueno, la entrada, le he hecho así el pasillito este con luces moradas. Creo que le pegaban mucho, pero bueno, también es verdad que las verdes podrían quedar muy chulas también. Pero como yo quería meterle los cerezos en flor estos así, aparte de los que están sin hoja de aquí de las olvidadas, creo que es un acierto haberle puesto, pues eso, las luces estas moraditas. Con unas velitas en el suelo, como podéis ver, para darle ese toque así tétrico a la zona. Bueno, vamos con la zona de Jack Skellington. A Jack Skellington le he hecho todo como que es un cementerio. Si os dais cuenta, es todo el cementerio. Obviamente no podía dejar de poner el órgano este, que es espectacular. O sea, salió en un camino de estrellas. Yo pensaba en un principio que no lo había conseguido el órgano, pero sí, al final sí que lo tenía. Y estoy súper contenta porque queda súper chulo. Luego también he puesto aquí el detallito este de no sé cómo llamarlo esto, un trono o algo así, que es de Hades realmente, pero que queda muy chula aquí con la fuentecilla esa ahí verde, que queda muy chula. El árbol de Jack Skellington, que también no sé si lo sabréis, pero a mí me pasó que lo quité, ¿vale? Para hacer hueco y me desapareció, pero luego lo arreglaron y volvieron a ponernos el arbolito de Jack Skellington porque había una misión para traerse a Sally, que necesitábamos este árbol. Y estoy súper contenta porque al fin ya tengo mi árbol de Jack Skellington en el valle y creo que queda bastante chulo. Y bueno, pues eso, la zona de Jack Skellington más que nada es, pues eso, el cementerio, que creo que queda bastante chulo aquí. Lo he acoplado como he podido.
y creo que ha quedado bastante bien. Y bueno, si seguimos por aquí, nos encontramos las montañas que ya os dije cuando hicimos el Dream Snap de las de los disfraces. Bueno, ese que teníamos que camuflarnos. Yo hice algo así parecidillo. Y os dije que me gustaba mucho para ponerlo en mis tierras olvidadas. Así que me lo he traído adaptado a la zona. Porque obviamente tenía que adaptarlo aquí. Pero fijaros cómo queda. Queda súper chulo también con la fuente y todo. Le he puesto también el globo atrás, como lo pusimos en la foto del Dream Snap. Y creo que ha quedado bastante chulo. A mí me gusta mucho con las lucecitas estas del pack ese que tuvimos de las hadas en la Premium. Creo que le dan un toque muy chulo. Aunque sea así para hadas, creo que en estas zonas así tétricas quedan muy chulas. Es que, fijaros, lo voy a volver a enseñar porque es que me encanta. A mí esta zonita me tiene enamorada. Toda esta zona de aquí. A ver si lo puedo enfocar bien, fijaros. Toda esta zonita de aquí a mí me gusta mucho, la verdad. Bueno, a ver, si salimos de aquí, enfrente vamos a tener el ayuntamiento. Que bueno, este ya lo tenía aquí yo antes, en un principio. No quería haberlo puesto otra vez, pero pues después de hacer la zona que os voy a enseñar ahora después, vi que me quedaba bien. Además que le da muy bien el estilo. Le puse así como los arbolitos estos de Halloween. El reloj ese que tenemos de crafteo. Y creo que queda bastante chulo. Y fijaros la panorámica que tiene para allá. O sea, la verdad es que estoy bastante contenta como ha quedado las tierras. Y luego es que desde aquí, a ver si puedo hacerlo. Desde aquí tenía una perspectiva muy chula para hacer fotos. Con el de las verjas y todo. Pero fijaros así, qué bonito queda. Creo que queda muy chulo. Bueno, el pozo, que obviamente lo he incrementado aquí, creo que queda bastante chulo. Y ahora vamos a ir a la zona del castillo. Bueno, se me ocurrió, pues no sé si fue hablando con vosotros en uno de los directos, que dije, ay, no sé cómo poner mi huerto de las cosas que tenemos en el valle, los manzanos y todo esto, las bayas y todas estas cosas. Junto e incrementarlo aquí en las olvidadas. Pues dije, ¿y si hago un castillo? Pues eso es lo que he hecho, un castillo. Bueno, por ahí tenemos una entrada que la veremos después. Pero la entrada principal, pues sería esta de aquí. ¿Vale? Nada más entrar, pues tenemos aquí como una biblioteca así espeluznante. Fijaros con las estanterías de Jack Skeleton que quedan súper chulas. Y creo que dan bastante el pego, que queda bastante chulo esta estancia de aquí. Obviamente el castillo, perdón, está en ruinas. Pero creo que queda muy chuli. Vale, luego, mirad, la parte trasera es donde he puesto toda la zona de huerto. El huerto de Wally por aquí. Fijaros que también, que os lo digo siempre, me he dejado la roca con acceso para poder minarla tranquilamente. Aquí tenemos el huertito de Wally para recoger. Aquí he puesto todos los cerezos para coger las cerecitas. Ahí tengo otro acceso a otra roca. Ahí también tengo acceso a otra roca. Y súper bien, o sea, creo que queda bastante bonito y que llego bastante bien a los sitios. Que es lo que más me preocupaba a mí aquí en las tierras olvidadas, ¿eh? Porque cuando lo puse de Halloween quedaba muy chulo. Pero sí que es verdad que luego para jugar me las veía y me las deseaba para llegar a las rocas y todo esto. Y bueno, y esta zonita aquí que es donde tenemos pues esto que no lo podemos quitar. Pues he hecho así como un altar mágico aquí en el castillo. Le he incrementado esta de aquí también. He puesto unas burbujitas. He puesto también el aspirador ahí porque creo que pega bastante bien en esta zona. Con otro... esto no me acuerdo si se llama catalejos o cómo se llama. Pero bueno, eso, para mirar las estrellas. Y una zonita aquí para hacer pociones y cosas así. Creo que queda bastante chulo, muy divertido, la verdad. Y bueno, pues eso, los candelabros y todo esto. Ahora después os enseñaré la vista de pájaro para que veáis cómo he hecho las particiones y os explico cómo lo hice. Porque os tengo que decir que no hice speed build. Me lo habéis estado pidiendo que haga más speed builds como hacía antes, más que los tours.
porque queréis ver cómo lo hago. Pero las dos últimas zonas que he hecho, la verdad, lo he echado a trozos, o sea, he estado un ratito cuando he podido y tal, porque como ya sabéis, tengo también otro contenido, el Hello Kitty, que me estoy haciendo la serie diaria. Ahora ya empezaré a subir menos del Hello Kitty porque ya lo tengo más al día. Y podré dedicarme más a poder editar, más que grabar, editar los Split Wheels, porque son un poquito más complicados de editar que un tour, ¿vale? Pues dicho queda. Bueno, como veis aquí puse estos porque me sobraban, pero quedan bien, ¿vale? Y a este otro lado tengo pues todos los demás, todos los frutales, fijaros. Para cuando tenga que recogerlos, venir aquí, recogerlos y listo. Y creo que además queda bonito, queda chulo. Tengo que decir que además, fijaros dónde, a ver si soy capaz de que se vea, porque es que lo he hecho también que no se ve. La casa árbol esta que nos molesta tanto a todos, la he dejado ahí y casi que ni se ve, ¿vale? Me quita un espacio como a todo el mundo, pero bueno, al dejarlo así, creo que me viene bien para hacer las particiones del castillo y no molesta, no queda fea. Y bueno, luego aquí puse el puestecito de Goofy, que creo que queda bastante guay. Tengo que deciros que las de estas del castillo, las mamparas estas o las paredes, como queráis decirle, la que tiene una sola ventana, se le pueden poner cositas en la ventana y me parece un detalle muy chulo, la verdad. Y bueno, pues nada, aquí tenemos también, pues eso, la entrada, pues si tuviese yo que entrar aquí a lo del escape room pues poder acceder fácilmente y esas cositas. Y por aquí tendríamos la tercera entrada que nos trae aquí a esta zona otra vez, que creo que queda bastante guapa también. O sea, me encanta esta zonita de aquí, o sea, me tiene enamorada. Bueno, tengo que deciros también que no os lo he dicho, que esta zona de aquí parece que como que no esté acabada, pero es que no quise ponerle nada porque así puedo acceder a esta piedra de aquí, que ya sabéis que aquí tenemos otra pedrota más de esta. Pero bueno, creo que queda bien, no queda mal y se accede muy bien a todos sitios. Bueno, voy a enseñaros la vista de pájaro. Venga, vaya, si os explico cómo lo hice. Vale, amores, a ver, vamos a ver desde arriba para que veáis bien las particiones y todas las cositas. Tengo que decir que yo empecé por el castillo porque me interesaba, pues como os he dicho, poner todos los cultivos estos que tenemos de fruta. Y el huerto de Wally, que bueno, yo a Wally es que no lo tengo en el valle, lo tengo en el Arrifin Time, en el desierto, con Eva. Y pues como ya sabéis, no nos podemos llevar nada de lo que sea de huerta para otros sitios. Así que pues tenía que hacerle una zonita así. Lo que hice fue lo primero, poner el huerto de Wally, metí estos 6 árboles aquí y ya después empecé a montar el castillo, como podéis ver. Fijaros, tiene la esquina, pared, este de torreón y tal así. Luego le hice aquí como una partición para que no se viera esto tan enorme, que se viera como más partido y se viera más castillo por dentro. Y luego ya le incrementé los arbolitos y los arbustos estos. Puse árbol, arbusto, árbol, arbusto, árbol. Y estos eran porque son, menos el manzano, son 6 de cada. Entonces me sobraban y los puse aquí en en este trocito aquí de pared, que creo que queda bastante chulo. Fijaros, lo de la cabaña esta del escape room. Pues lo que hice fue rodearla. Aquí no me dejaba poner de estas altas porque no me dejaba pegarlo aquí. Y claro, ponerlo aquí me comía mucho camino. Así que opté por poner las vallitas estas que tenemos de la Ring Fin Time, que son muy chulas también. Aquí aproveché para poner el banquito este de Halloween, que creo que queda muy chulo ahí al lado del laguito. También que es lo que decimos, en las olvidadas no hay mucha agua, pero justo donde están los lagos nos fastidia un poquito, pero bueno, aún así creo que aquí queda bastante resultón y queda bastante bien. Luego también lo que tenemos en las olvidadas, como os he dicho antes, que es un poco fastidioso a la hora de decorar, es esta zonita de aquí, donde tenemos pues esto que es como un altar o algo así con las piedrecitas estas. Pero bueno, yo creo que lo resolví bastante bien haciendo esta estancia así. Y quedó bastante chula. Luego, pues eso, al hacer esto así, me quedaba este hueco de aquí y dije, ostras, pues una biblioteca así ruinosa puede quedar muy chula. Y es lo que hice, le metí estanterías de estas de Jack Skeleton, algún librito, árboles así entre medias de estos del Storybook que creo que le quedan bien.
Y creo que quedó también bastante resultona. Y obviamente, pues el puesto de Goofy que lo tenía que meter, como aquí tenemos todo lo que es huerta, pues dije, mira, aquí lo hago más dedicado a lo que es la huerta, pues eso, la carretilla, sacos, barriles, los asientos estos y pues el puesto en medio. Y creo que quedó bastante chulo. Vale, pues mirad, luego, como os dije, como os he dicho antes, este hueco me quedaba, pues eso, vacío al hacer aquí todo lo que hice de Jack Skellington. Me quedaba este hueco vacío. Digo, ¿qué meto yo ahí que me guste, que quede guay, que quede resultón? Digo, mira, pues el ayuntamiento este, que creo que queda bastante chulo. Lo que, como os digo, lo tuve que poner hacia adelante, porque yo este lo tenía cuando lo de Halloween pegado atrás y le hice aquí pues una entrada impresionante, espectacular, con un montón de cosas, pero lo malo era que no podía acceder a esta roca de aquí, que casi siempre tiene roquitas por fuera, o sea que suelen ser de los brillantes. A esta sí que llego bien también, porque me vengo por aquí detrás y también puedo pegarle, así que ni tan mal. Bueno, aquí pues ya habéis visto que he hecho los pasillos, aquí uno que hay una roca ahí detrás, aquí otro que hay una roca ahí detrás, y hay otro que hay una roca ahí detrás, ¿vale? Con el castillo es fácil hacer accesos porque le pones la pared esta que tiene así como la entrada y se hace bastante guay. Bueno, luego para hacerle la entrada resultona al castillo, lo que hice fue, pues a la principal le puse los chorrillos de agua con el suelo este que es así de la Riffin-Time, que se hace creo que con plástico, si no recuerdo mal. Y ya que estaba, pues le puse también el pocito aquí, el coche de Jack Skellington ahí, que creo que queda muy chulo también. Tengo que decir que yo normalmente siempre que habéis visto algún speedbuild mío, os digo, yo pongo primero los suelos, porque hasta que no veo los suelos no sé cómo ubicarlo. Pues aquí me pasó al revés. Tengo que decir que primero ubiqué las paredes del castillo, hice los compartimentos y luego ya puse el suelo. Y esto de aquí me pasó exactamente igual. Una vez tuve esto ubicado y todo esto ubicado, fue cuando le hice la avenida esta y todo esto de aquí, que utilicé el camino este que es de gravilla, si no recuerdo mal, o de asfalto. Creo que es el de asfalto, con los bordes, porque es así como un gris liloso y es resultón porque se ve bien, da claridad y va con los tonos que tenemos aquí en las olvidadas. Luego, pues eso, me hice todo esto de aquí del Jack Skellington, que lo primero que hice fue ubicar la casa, la puse aquí centrada, porque quería hacer, tenía clarísimo que quería hacerle aquí, pues en plan cementerio, ¿vale? Así que bueno, pues eso, puse la casa, le puse su arbolito y luego ya puse pues así esto en plan panteones, que son órganos. No me acuerdo si fue... Estos órganos creo que estaban en la Premium el año pasado para Halloween, si no recuerdo mal. No sé si es así o si era de un camino de estrellas, pero yo juraría que no, que de camino de estrellas no, del camino de estrellas no, porque el año pasado fue el del rock, que nos la metieron con cola. A ver si este año el camino de estrellas de Halloween es de Halloween, porque ahora que tenemos, obviamente yo aquí no voy a cambiar nada, porque me gusta mucho cómo me ha quedado de momento. Aunque no sé, de aquí a Halloween puede que cambie, no lo sé. Pero bueno, igualmente tenemos las tierras olvidadas flotantes en la isla flotante, que ahí podemos dedicarle a hacer cositas con Halloween y todo esto. Bueno, lo dicho, que bueno, eso, puse la casa, puse los panteones, tal, algún detallito así con los cofres, que esto es de un pack pirata que había en la Premium. Y luego ya pues obviamente puse las montañas de Jack Skellington y hice toda esta zonita de aquí parecida, no igual, pero parecida a la que hice para el Dream Snaps, con el globo este que me encanta. Y luego de árboles, como podéis ver, de estos de... Me gustan mucho, estos de aquí, los rojos, pero sí que es verdad que luego son un poco fastidiosos a la hora de buscar cosas porque tienen la copa muy grande. Así que preferí poner bastante de estos que no tienen hoja y incrementarle estos de cerezo en flor porque creo que me gustan. O sea, dan bastante el pego, como son así como retorcidos. Creo que quedan bastante chulos y le dan un poquito más de luz al sitio. Eh, y creo que ya está. Bueno, luego también estos arbustos que me faltaban por poner, que los puse aquí fuera, como podéis ver, que son los de arándanos, creo que son, o algo así. Los puse aquí, que también los tengo para recoger bien cuando quiero recoger y toda la vaina. Y bueno, mis amores, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el tour por mis tierras olvidadas.
Ya sabéis, dejadme en comentarios qué os ha parecido la zonita, si os ha gustado, si no, si lo veis práctico, si no. Y esas cositas que ya sabéis que me gusta mucho leeros y saber vuestras opiniones. Y pues nada, mis amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal que son Francisca, Manoli, Airam Torres, Percy, María y Julie. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre es, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua! Os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!